abordar un tema que hace tiempo lo estoy compartiendo con los hermanos. Lo vamos a ver entre hoy y mañana en dos partes, tratar de comprimirlo, es mucho más amplio, pero es hermoso, hermano. Y me llamó la atención del apóstol Pablo enseñándole a Timoteo algo que muchas veces decimos, pero ya tenemos tantos años. Bueno, hermano, realmente no cuentan los años, sino hasta el último día en que estemos en la presencia del Señor, que permanentemente estaremos hablando y ministrando honradamente. Me parece que se cortó. No, Lucho, va bien, estamos todos conectados, está bien, lo estamos escuchando. Bueno, porque parecía que se había borrado, ¿viste? Perfecto, perfecto. Voy a leer en la primera epístola de Timoteo. Hacer un poco de énfasis, hermanos. Hace unas semanas atrás, hablando con los hermanos, enseñando la palabra, yo me sorprendí sobremanera de algunos profetas de Dios, los que el Señor los mostró. El Espíritu del Señor mostró en ellos esa falencia. Bueno, lo conocemos por las Escrituras, pero hay otros que nos llamó en gran manera la atención. Pero vamos a leer primeramente el pasaje y después vamos a abordar, porque quiero terminar, si el Señor lo permite, el día de mañana, con lo maravilloso que es la trayectoria del Hijo de Dios. Y nosotros seguimos al Señor y no va a ser distinto. Él tenía el gozo por delante, pero entre tanto tenía que venir a sufrir, a ser avergonzado, escarnecido, vituperado y muerto en una cruz. Pero teniendo el gozo por delante es cada día lo que me ayuda a esperar en el Señor, a disfrutar del Señor su soberana voluntad. Así que al leer aquí en la primera epístola del apóstol, desde el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas de genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, vayan prestando atención los términos que emplea Pablo. Muchas veces yo he leído esta epístola, pero pasaba como corriendo mirando otras cosas que me llamaban más la atención. Pero ustedes fíjense cómo hace énfasis en esto, que nos va a llevar a actualizarnos los días que vivimos. Vuelvo al versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Momentáneamente aquí vamos a tener varias lecturas y voy a tratar de ajustarme, de tratar de comprimirlo lo más posible. Hermanos, qué importante el amor de este hombre, del apóstol. Pero fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Habiendo sido preparado Timoteo, como lo muestran las Escrituras, y conociéndolo Pablo, nos tendrías que llamar la atención pensando en que esto debería hablarse posiblemente de cosas más superiores, tal vez un terciario o una de esas que como los universitarios, ¿no es cierto? A veces hasta se van a otro lugar para un posgrado. Es que nuestra vida va a ser así, hermano, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Por eso nos va a maravillar posiblemente muchas cosas que veamos y que tengamos que digerir, porque estos días no son porque se le ocurrió a alguien inventar una enfermedad, que puede ser, claro que puede ser, sino que son días de los cuales el Señor Jesús nos habló en los evangelios, las guerras, los rumores de guerra, las pestes. Bueno, ahí hay que levantar la cabeza y estar atento. Pero esto me interesa más a mí, cuando he conocido al Señor de la vida, al Señor que ha traído la palabra para que podamos disfrutar cada día de su comunión. Y como les decía, Él dice que fue recibido a misericordia y hace un hincapié muy importante. Le dice a Timoteo que tiene que prestar atención en todas estas cosas que están aconteciendo y que traían grandes problemas. Y en cuanto a la ley, le dice, la ley es buena, Timoteo, si se usa legítimamente. Cuántas cosas importantes que Dios le dio a los creyentes, a los redimidos, para andar en su presencia. Ahora, por eso es que estamos viendo en la expresión de las cosas que le suceden a muchos. Ya en tantos años pudimos ir viendo todas esas cosas. Las hemos visto como ha sucedido a hombres que nos maravillaban. Sin embargo, pasó. Y Pablo, el siervo de Dios, está escribiendo en esta misma en la epístola a los Corintios, en el capítulo 10, y allí retrocede al tiempo del desierto, al tiempo cuando Dios los iba conduciendo a la tierra prometida. Y dice, estas cosas se escribieron para que a nosotros no nos acontezca lo mismo. Nos muestra las Escrituras la importancia de conocer a Dios. Y obviamente que no vamos a volver a predicar el Evangelio, aunque lo estaremos constantemente predicando, sino siguiendo adelante, ya avanzando, pero sin perder nunca de vista. Hermanos, es tremendo. Por eso Pablo, allí en el capítulo 11 de Romanos, dice, yo honro mi ministerio. Me llamó mucho la atención. Él obedecía la palabra de Dios, él obedeció la palabra de Dios. Y ahora le está enseñando a Timoteo los peligros, las cosas que acontecen. Estamos viviendo días donde hay hombres que hablan de Dios y no conocen a Dios. ¿Acaso ustedes creen que pasa en este tiempo nada más? Miren, el apóstol Pablo está escribiendo, allí creo que es en el capítulo,
en el capítulo 10, algo muy importante, en Romanos 10. Fíjense, hermanos, no pasa en este tiempo, por eso cuando yo lo comparto con ustedes, primero lo tuve que digerir yo, lo tuve que aprovechar en gran manera, que hasta el día en que me encuentre con el Señor, cada día, y justamente, 1 Corintios 10 dice, el que cree estar fuerte, claro que lo sabemos de memoria, mire y no caiga. Porque estas cosas acontecieron, y después si me da el tiempo tocaré un poquito Jonás. Yo nunca había visto la magnitud de lo que Dios le había permitido a Jonás, lo maravilloso que Jonás había aprendido de Dios y había servido a Dios. Y cuando vamos al libro de Jonás y termina el libro, nos quedamos allí. Un profeta que anunció hasta el rey Amasías lo que iba a acontecer, y después, cuando acontece por el pecado grande del pueblo, dice, conforme a la profecía de Jonás, hijo de Imatai. Hermanos, y sin embargo, Jonás no quería obedecer a Dios. Y Dios en su misericordia lo llevó a una obra magnífica, grande y gloriosa, hacer convertir la maldad de los ninivitas, porque el mensaje era maravillosamente de Dios. Y vieron cómo es el mensaje, ¿no? Sin darle muchas vueltas. Prepárense a morir, le dijo. Aquí a 40 días van a morir todos. Hermanos, conocer a Dios. Es muy importante conocer el celo de Dios para poder ser guardado en su misericordia. Hoy se hablan de muchos beneficios económicos y tantas cosas, pero no se habla del castigo de Dios. Y es lo que hizo Jonás. Fue una de las predicaciones que vemos en las Escrituras que son como exaltadas. Y fíjense que no se anduvo con vueltas. Y el rey escuchó y obedeció al Dios de los israelitas. O cuando el justo gobierna, hace estar al pueblo en paz. ¡Cuánta verdad! Ese hombre que entendió el mensaje de un Dios extraño para ellos, y ellos tenían sus propios dioses. Sin embargo, Dios le había encargado a Jonás que hablara eso lo que fue a decir, que lo anunciara. Y gran sorpresa, que comenzó desde el de arriba hacia abajo a arrepentirse y a dar testimonio de la palabra de Dios. Sin embargo, termina enojado Jonás. Oh, hermano, cuando un alma se convierte al Señor, cuánto gozo. Qué privilegio maravilloso tenemos los santos. Y Jonás conocía a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo en la barca? Yo temo a Dios, pero ando escapando de Dios, porque no obedecí al mandato de Dios. Échenme al mar. Y dice la palabra gratamente. Y Dios tenía preparado un pez para Jonás. Conocer a Dios, hermano. Vamos a ir leyendo varias lecturas que nos van a ir orientando para poder mañana dar un broche maravilloso, hermano. No solamente, como dice Romanos 8:28, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a sus propósitos somos llamados. O sea, todo está preparado para bien. Cuando Dios mandó a Jonás, era para que Jonás disfrutara el privilegio de ser un enviado de Dios. Fue todo, desde que lo leemos a Jonás hasta que termina Jonás, fue todo tremendamente negativo para él, porque él lo vio negativo. Pero qué maravilloso es como Dios con mucha paciencia les habló. Hermano, en este es un tiempo donde conociéndolo al Señor. ¿Y por qué hago mucha énfasis en esto? Bueno, cuando vamos a Romanos, capítulo 10, también a ellos, el apóstol, este mismo apóstol, necesita hacerle entender. Primero eran los judíos que se congregaban en aquel lugar. Y después estaban los prosélitos, los temerosos de Dios, que dice que, allí dice Romanos, hermanos,
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El versículo 4 también dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Y lo hemos leído hace un momento. La ley fue hecha no para el justo, para el pecador. Y el pecador se regocija en la ley de Dios. Primero porque hemos conocido a Dios, que es justo, justo, santo, perfecto. Y se nos ha dado ese grande privilegio. Se nos ha permitido acercarnos, como dice en hebreo, al monte de la santidad de Dios, que muchas veces causó temor aún a su propio pueblo, que le decían a Moisés, habla vos por nosotros, que nosotros tenemos tremendo temor. En nuestros días, cuántas cosas se han alivianado, se ha suavizado al punto que se puede llegar a la misma amonestación que tiene el apóstol cuando le está hablando a los propios suyos de Roma. Dice, tienen miedo, tienen celo de Dios, tienen temor de Dios, pero no conforme al temor que Dios estableció en medio de su pueblo, porque Dios, lo vamos a leer en reiteradas oportunidades, que ese temor reverente, esa reverencia que hace un corazón contrito, humillado, es lo que caracteriza la obra de Dios. Y qué cosa tremenda, ¿no es cierto?, cuando vamos a Isaías, aquellos israelitas que se habían desviado, que iban detrás de la gorería y de las distintas costumbres que habían adquirido de sus vecinos, que a ellos les gustaban sus vecinos. El otro día estaba leyendo una de las tribus, ¿no es cierto?, que como es, no los habían sacado, creo que era Efraín y Manasés, no los habían sacado. Y Dios le dice, ¿por qué no los sacaron de la tierra? Y no, dice, son muchos. Dice, no lo hemos sacado, pero le vamos a cobrar tributo. Y fueron su estorbo permanentemente. Establecen su propia justicia. En nuestros días muchos van a decir, bueno, la Biblia dice, pero para mí es así. Qué hermoso es como dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Qué maravilloso es tener el espíritu permanentemente sensible al propósito de un mensaje glorioso, porque habrá, y lo podemos leer, ¿no es cierto?, allí en el Salmo 48, lo vamos a leer porque no quiero decir memoria, tengo miedo de equivocarme, porque es la promesa del Señor a todos los que obedecen su palabra, a aquellos que cada día nos levantamos con el deseo de decirle, Señor, sea hecha tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. La voluntad del Señor, no a mis pensamientos, no a mis ideas, no a mis antojos. Cosa tremenda somos los seres humanos. Igual que el salmista allí en el Salmo, el precioso Salmo que por excelencia, ¿no es cierto?, acá nos dice el Salmo 48, desde el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El hombre de Dios que ha aprendido a caminar al lado del Señor. La obra del Espíritu Santo, aquel día maravilloso, cuando ese mensaje abrió nuestros oídos, cuando nos facultó con lo maravilloso, como dice en Efesios, sellándonos con el Espíritu Santo, el despertador, el guiador, el enseñador, el consolador, el que puso palabra de poder en nuestras bocas, palabra de Dios. Por eso, qué importante es conocerlo de cerca al Señor, acercándonos a Él, disfrutando de su enseñanza y estando atentos para el llamamiento celestial, porque Él nos habrá de guiar aún más allá de la muerte. Qué hermosa
expresión, ¿no es cierto? Igual que el salmista, allí en el salmo tan conocido, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de arroyo. Y qué lindo que termina. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Conocerle al Señor y Salvador, acercándonos a Él, piedra viva, fuente de agua pura. Y Él cumplirá en nosotros sus santos y benignos propósitos, como nos dice en Lucas cuando nos habla de la venida del Señor, que desde los altos nos visitó desde la aurora. Él haciendo en nosotros la obra para que el mundo, las que nos rodean, sepan que Cristo mora en nosotros. No sería muy distinto a los muchachitos, Daniel y sus compañeros. ¿Se acuerdan cuando querían prepararle la emboscada, que querían hacerlos caer delante del rey porque habían estado en alta estima? Lo primero que dijeron, mira, en cuanto a la conducta, en cuanto a la manera, es muy difícil porque son temerosos de Dios, porque ellos temen a Dios, porque ellos obedecen a Dios. Eso es lo que no es sencillo, pero no es imposible porque somos llamados a eso, para una vida que honra y glorifica su nombre. Lo leeríamos también en Efesios y en Filipenses, salvados para la gloria de Dios. Además, nos dio su esperanza. Isaías 40. Isaías 40 lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? ...49... Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved, aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermoso. He aquí viene él. Trae recompensa. Nada merecíamos, sino que a él le agradó. ¿Cómo se acuerdan el hijo pródigo? Padre, aunque más no sea como uno de tus jornaleros. Y el padre dice, no, es mi hijo. Y vístanle como a mi hijo. Y pongan anillo en su mano, porque este era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Así es el amor de Dios para nuestras vidas. Y esa historia la narró el Señor Jesús con qué vehemencia, para que nosotros comprendiésemos el amor de Dios. Oír la voz de Dios, hermano, conocerle más y más, acercarnos al monte de su santidad. Cuando yo me imagino muchas veces a Moisés subiendo a aquel monte, dejando su familia, dejando al pueblo para acercarse a Dios. Y nos muestra la palabra, nos recuerda cuando está escribiendo en hebreo, descendía de la presencia de Dios y resplandecía su rostro porque había estado ante la gloria, la majestad de la presencia de Dios. Y venía a soportar, a sobrellevar los errores de su pueblo. Qué contraste tremendo, y sin embargo fue fiel en todo su tiempo. Por eso sus ojos nunca se oscurecieron. Hermanos, y le dijo Moisés al pueblo, acuérdense que cuando nos llevó por el desierto, lugar donde no pueden vivir los hombres, nuestros vestidos no se envejecieron, nuestros pies no se hincharon dentro del calzado.
cuando caminamos con el Señor y andamos en sus cuidados, es distinto. Pero nosotros también debemos ser como hijos de Dios. Andar, vivir y disfrutar el poder y la majestad de su palabra y su Santo Espíritu. No lo vamos a hacer porque se nos ocurrió, sino en la gracia de la obediencia. Por eso les decía, hermano, cuando vean desatinos y cosas que no van con la enseñanza de Dios. Bueno, como dijo Pablo, de tanto, quiero leer para no equivocarme, ¿no es cierto? Dice, pues no presten atención. Cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida. Qué problema, ¿no es cierto? Cuando esto se nota, se pone de manifiesto en las personas. Y Pablo le está diciendo que es un problema muy serio porque estaban viviendo engañados. Y encarga a Timoteo, que había sido enseñado al lado de aquella abuela, su mamá, en el temor de Dios, para venir a servir a aquel hombre que, como vería, no solo Macedonia, también parte del Asia, y traería la esperanza gloriosa al hombre pecador. Encargaba a Timoteo algo importante, que estuviese atento a todas estas cosas. Y hermanos, cuando estas cosas nos rodean, tengamos mucho cuidado, porque el Espíritu es un filtro perfecto. Enseguida nos permite disfrutar de esto. Mucho lo estamos hablando con los muchachos, de esos peligros permanentes, y más en nuestros días, donde no solamente, queridísimos hermanos, hay problemas en el mundo, también en las familias, en las familias de muchos que vienen a las reuniones, en el matrimonio, en las discusiones. Cuidado, que algo ha de estar, no se ha de estar mirando bien. Es un peligro. Acá dice peor todavía. Después entran en cosas que no son reales. La verdadera realidad era lo que Pablo decía: por deciros la verdad me os he hecho enemigo. Pero nunca tomó por atajo acomodar la palabra a su manera. Por eso él podía hablar con esta autoridad. Y no cabe duda que, como lo hemos leído, el mismo Señor nos prepara. Allí en Juan 10, 11 y 14 recordamos aquel buen pastor, porque él es el ejemplo perfecto. Y no cabe duda que, a pesar de que Pablo, como por un milagro de Dios, aparece en la historia de Israel, nos dice, Pablo dice, a mí me dio esa, dice, como un abortivo, él dice, ¿no? En las Escrituras. Y allí en el capítulo 10, él también seguramente sabía de aquella expresión del Señor. 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El poder desarrollar un ministerio que honra al Señor. Pablo también lo escribe allí en la epístola, cuando él expresa, honro mi ministerio. Hermanos, ese es el propósito de la enseñanza de las Escrituras. En primer lugar,
nos da un lugar como hijos de Dios. Y cuando digo esto, acordémonos lo que dijo el Señor. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se debe hacer? Servir a los demás, lavar los pies, porque mayor servirá al menor, porque ha sido enseñado, porque tiene la experiencia, porque se acerca al Señor, porque trae renovadamente el ministerio diario para el crecimiento de un pueblo que dará la esperanza a este mundo, porque no hay otra esperanza para este mundo. Ya vemos las cosas que están aconteciendo, pero mucho más en estos días, sabiéndonos sujetar a la palabra de Dios. Hermanos queridos, ahí como habíamos leído que Pablo está escribiendo, dice que ellos creían que hacían todo en el temor de Dios, pero era conforme a sus pensamientos. Allí dice, no conforme a ciencia, que es el conocimiento que da la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando podemos llegar, ya redondeando el tiempo, el final de nuestra carrera, poder decir como Pablo, yo sé al quien he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué hermosas palabras. ¿Cómo las podía decir? Por la experiencia vivida. Yo sé a quién he creído. Él expresaba su conducta, sus determinaciones, porque estaba ligado permanentemente. ¿Y qué hablar, hermanos, si recordamos los naufragios? Qué cosa maravillosa cuando nos detenemos a considerar las experiencias de él. Iban a morirse todos, y sin embargo, hermanos, él, pero de esto lo vamos a ver un poquito mañana, un poco más espaciado. Sin embargo, él tenía el constante suministro del consejo del Señor, permanentemente. Y hasta el capitán y aquel general que iba con ellos, aquel centurión, se ajustaban a lo que él les decía. Dice, esta noche ha estado el Señor conmigo, tengan ánimo. Un hombre de Dios. Y esa comunión, hermanos, es lo que nos permite en los momentos difíciles poder dar la respuesta adecuada. Y no puede ser menos, ¿no es cierto? Allí en 2 Timoteo 4, 16 al 18, cuando está comentando lo que le había acontecido, ¿no es cierto? Que todos lo habían desamparado. Y pareciera que sería algo negativo, algo que nos quita toda la esperanza, pero dice, el Señor estuvo a mi lado. Hermano, ¿qué más podía esperar Pablo? Claro que él era triste, ¿no? Porque él había dedicado tiempo. Bueno, pero qué mejor que el Señor sea aquel que está a nuestro lado. Y vaya si lo comprobó cuando fue llevado a Roma. Si hasta le alquilaron un lugar para que pueda estar, dice las Escrituras, y recibir a las personas que lo venían a ver. El Señor estuvo a mi lado. Y hermano, en la fidelidad vamos a comprobar eso. Tal vez haya cosas que humanamente no las teníamos en nuestras cuentas, pero que por el Espíritu de Dios y por sus promesas maravillosas, Él estará a nuestro lado. ¿Quién puede estar mejor? ¿Quién puede asistirnos mejor? ¿Quién nos va a aconsejar? ¿Quién va a levantar el ánimo y la esperanza si no es el Señor? Se me fue un poquito el tiempo, hermanos, y mañana voy a tratar de sintetizarlo un poquito más. Hay varias lecturas que quería haber tenido, pero explicar esto. Conozcamos bien al Señor. Yo no estoy diciendo que yo lo conozca más que ustedes. No, hermano, no. Pero que le conozcamos más para ver todas sus bendiciones, para deleitarnos en lo que Él quiere de nosotros. Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Oh, hermanos, ese es mi deseo. Conociendo al Señor y compartiéndolo con los que me rodean. Honrar el ministerio de privilegio en la sencillez y sirviendo a los demás. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche al acostarnos. Podamos seguir meditando en lo que dice la palabra de Dios.
Y entonces el salmista dirá, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiada. Él estuvo a mi lado. Hermano, Él estará siempre a tu lado. Él está a mi lado. Y qué maravilloso el aliento que Él nos da. Que el Señor los bendiga, hermano, y también a mi vida. Y podamos realmente, al sentir su presencia, dar gloria a su nombre. Amén.